Familia, es un gusto que nos estén acompañando en esta nuestra transmisión en línea de nuestra Iglesia Bautista Bíblica Monte Sión. Como cada semana, damos gracias a Dios que usted y su familia nos estén acompañando a través de sus dispositivos móviles. Así que vamos juntos a disfrutar este día el programa que se ha preparado especialmente para esta audiencia. Así que, hermanos, vaya por su Biblia y juntos vamos a participar de la lectura bíblica que se ha preparado a través de nuestro hermano invitado. Bienvenidos sean. Lectura del Salmo 48. Grande es Jehová y digno de ser en gran manera alabado. En la ciudad de nuestro Dios, en su monte santo. Hermosa provincia, el gozo de toda la tierra. En el monte de Sión, a los lados del norte, la ciudad del gran rey. En sus palacios Dios es conocido por refugio. Porque he aquí los reyes de la tierra se reunieron, pasaron todos. Y viéndola ellos así se maravillaron, se turbaron, se apresuraron a huir. Les tomó allí temblor, dolor como de mujer que da a luz, como viento solano. Quiebras tú las naves de Tarsis, como lo oímos, así lo hemos visto. En la ciudad de Jehová de los ejércitos, en la ciudad de nuestro Dios, la afirmará Dios para siempre. Nos acordamos de tu misericordia, oh Dios, en medio de tu templo, conforme a tu nombre, oh Dios. Así es tu loor hasta los fines de la tierra. De justicia está llena tu diestra. Se alegrará el monte de Sión. Se gozarán las hijas de Judá por tus juicios. Andad alrededor de Sión y rodeadla. Contad sus torres. Considerad atentamente su antemuro. Mirad sus palacios, para que lo contéis a la generación venidera. Porque este es Dios nuestro, eternamente y para siempre. Él nos guiará aún más allá de la muerte. Al oír tu voz en los potentes truenos y ver brillar el sol en su cenit, mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él, mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Al recorrer los montes y los valles y ver las bellas flores al pasar, al escuchar el canto de las aves y el murmurar del claro manantial, mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él, mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Cuando recuerdo del amor divino que desde el cielo al Salvador envió, aquel
Jesús, que por salvarme vino y en una cruz sufrió por mí, murió. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Cuando el Señor me llame a su presencia, al dulce hogar, al cielo de esplendor, le adoraré cantando la grandeza de su poder y su infinito amor. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Oh, y bendita historia de Jesús, quien de su gloria al Calvario decidió venir para salvarme a mí. Su sangre derramada se aplicó feliz a mi alma, me dio victoria sin igual cuando me arrepentí. Ya tengo la victoria, pues Cristo me salva. Buscóme y compróme con su divino amor. Me imparte de su gloria, su paz inunda mi alma. Victoria me concedió cuando por mí murió. Oh, y que en amor tierno Él sanó a los enfermos, a los cojos los mandó correr, al ciego lo hizo ver. Entonces suplicante le pedí al Cristo amante, le diera a mi alma la salud y fe para vencer. Ya tengo la victoria, pues Cristo me salva. Buscóme y compróme con su divino amor. Me imparte de su gloria, su paz inunda mi alma. Victoria me concedió cuando por mí murió. Oí que allá en la gloria hay mansiones de victoria, que su santa mano preparó para los que Él salvó. Espero unir mi canto al del grupo sacrosanto que
Cristo me salva, buscóme y compróme con su divino amor, me imparte de su gloria, su paz inunda mi alma, victoria me concedió cuando por mí murió. No sé por qué la gracia del Señor se hizo conocer, ni sé por qué su salvación me dio y salvo soy por él. Mas yo sé a quien he creído y es poderoso para salvarme, y en ese día glorioso iré a morar con él. No sé por qué la gracia del Señor en mí por fe se demostró, ni sé por qué si solo creo en él la paz encontraré. Mas yo sé a quien he creído y es poderoso para guardarme, y en ese día glorioso iré a morar con él. No sé por qué el Espíritu de Dios convence de pecar, ni sé por qué revela al pecador cuán negra es la maldad. Mas yo sé a quien he creído y es poderoso para guardarme, y en ese día glorioso iré a morar con él. No sé la hora en que el Señor vendrá, de día aún en la oscuridad, será en el valle o en el mar que mi Jesús vendrá. Mas yo sé a quien he creído y es poderoso para guardarme, y en ese día glorioso iré a morar con él. Hemos pasado un excelente tiempo de lectura bíblica, un excelente tiempo de alabanza, y es el momento de escuchar lo que Dios tiene para ti y para mí a través de la exposición de su palabra. Así que, hermanos, nuevamente tome su Biblia y juntos vamos a participar de la exposición de la palabra a través de su siervo, nuestro pastor Héctor Cocón. Así que bienvenidos sean nuevamente. Hermanos, que Dios les bendiga. Mi nombre es Héctor Cocón, pastor por la gracia de Dios de la Iglesia Bautista Bíblica Monte Sión, en Cuautlancingo, Puebla. Esta tarde quiero compartirles un hermoso tema de un lugar no visto, nunca visto. Este es un lugar en el cual la palabra de Dios tiene una enseñanza amplia. Y me estoy refiriendo al lugar de los muertos. En la Biblia, en el Antiguo Testamento, a ese lugar se les llama el Seol. En la palabra de Dios se le llama Seol en el hebreo, traducido a castellano, y Hades en el Nuevo Testamento en griego. Ambas palabras tienen que ver con el lugar de los muertos, el lugar de los muertos. Así que quisiera leerles rápidamente algunas porciones bíblicas para que podamos empezar a dimensionar el tema de la Biblia. ¿Dónde van los muertos? ¿A dónde? ¿En qué lugar están los muertos?
Este es un estudio, pero quiero empezar leyendo unas porciones bíblicas. Por ejemplo, en Lucas capítulo 16, versículo 22, dice lo siguiente. Murió también el rico y fue sepultado. Génesis capítulo 25, 9 dice lo siguiente. Y lo sepultaron, a Abraham, por supuesto, y lo sepultaron Isaac e Ismael, sus hijos, en la cueva de Macpela, en la edad de Efrón. También Génesis 50, 26 dice lo siguiente. Y murió José a la edad de 10 años y lo embalsamaron, y fue puesto en un ataúd en Egipto. Los cuerpos son sepultados, valga la redundancia, en un sepulcro. Pero la parte inmaterial, el espíritu, el alma, despiertan, son llevados, están en un lugar que se llama el Hades. Así que dice también Eclesiastés 3:20 lo siguiente. Todo va a un mismo lugar. Todo es hecho del polvo. Y todo volverá al mismo polvo. Y el polvo vuelve a la tierra como era, y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Y porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. El Salmo 103, versículo 14. Les quitas el hálito, dejan de ser, y vuelven al polvo. Salmo 104, 29. Daniel capítulo 12, versículo 2 dice lo siguiente. Los muertos son descritos como los que duermen en el polvo. Así que, amados y amigos, cuando usted está leyendo la palabra de Dios, se va a dar cuenta que Dios hace una distinción entre el cuerpo que va al sepulcro y el alma que va al Hades o el Seol, como escribieron los profetas, como se nos ha dado en las Santas Escrituras. Permítame hacer una lectura de la porción que se encuentra en Lucas capítulo 16. Lucas capítulo 16, de los versículos 19 al 31. Dice la palabra de Dios lo siguiente. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino, y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas, y ansiaba saciarte de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua, y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y también Lázaro males, pero este es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Entonces le dijo: Te ruego, pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo: A Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo: No, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: Si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levante de los muertos. Uno de los temas más solemnes en las Escrituras y más serio de la palabra de Dios es: ¿a dónde van los muertos? ¿En qué lugar están los hombres después de morir?
Algunos han concluido que la muerte termina o la vida termina en el polvo, cuando los seres humanos regresan al polvo de la tierra. Hablan de un exterminio, hablan de que todo ha cesado, y en un sentido sí, pero no en el sentido pleno de terminar. La palabra de Dios hace una distinción entre lo que es el sepulcro con la palabra kever. La palabra kever habla del sepulcro, donde son dejados el cuerpo o los cuerpos de los hombres y mujeres que terminan, que mueren, son llevados al kever, al lugar, al sepulcro, donde es depositado los restos. Pero para decir y referirse a la palabra de Dios, ¿dónde van los muertos? ¿En qué lugar están después de morir? ¿Dónde están los muertos? ¿Dónde está su conciencia? ¿Dónde está su voluntad? ¿Dónde están sus pensamientos? A ese lugar se le llama el Seol. El Seol se le llama, es la palabra que utiliza la Biblia en el idioma hebreo traducido al castellano. En Génesis capítulo 37, 35 dice así, Jacob dice, el patriarca dice, cuando se escucha de que ha muerto José y que llevarán a Benjamín también a Egipto para buscar comida, y él dice estas palabras, descenderé enlutado a mi hijo hasta el Seol. Llevaré el dolor de la pérdida de mis hijos y con dolor entraré, llegaré hasta el Seol, el lugar de los muertos, no el sepulcro. Lucas 16, 22, 23 que hemos leído, dice la Biblia, murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos. El Hades, después de muerto el rico, alza sus ojos en el Seol y estaba en tormento. El Salmo 16, 10 dice lo siguiente, porque no dejarás mi alma en el Seol, dice David en el Salmo 16. No dejarás mi alma en el Seol, no dice no dejarás mi cuerpo, no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Palabras que fueron cumplidas en la persona del Señor Jesucristo al morir, al dar su vida, al estar 3 días y 3 noches y a no descomposición de su cuerpo y no quedar ahí en el lugar de los muertos, sino resucitar al tercer día. Así que el término Seol contrapone al término Kever, que es lugar de los cuerpos, es la sepultura. El Seol es el lugar de las almas de los hombres. Es el lugar de las almas de los hombres. La palabra Seol no se refiere al sepulcro. La palabra Seol no se refiere al sepulcro, porque la palabra para sepulcro es Kever. Así que el Seol nunca se dice que el cuerpo está ahí. Se dice que las almas están allí en el Seol. Inmediatamente cuando las personas mueren sin conocer al Señor, y lo vamos a ver un poquito más adelante, van a ese lugar llamado el Seol, el lugar de los muertos. Desde el primer hombre que murió, desde el primer hombre que perdió la vida, fue a ese lugar del Seol. Nunca se dice que el Seol está cerca o en la superficie de la tierra como se utiliza la palabra sepulcro. El Seol nunca se refiere al sepulcro de una persona. Nunca se refiere, por ejemplo, no se refiere, ahí está el sepulcro de José. En esta cueva, ¿se acuerdan ustedes que Abraham compró un terreno allá en la tierra de Canaán para enterrar a sus muertos? Y en esa tierra que él compró había una cueva, y en esa cueva él sepultó a Sara. Ahí fue sepultado José. Ahí están sus restos de ellos. Pero no está diciendo que ese es el Seol. No, ese no es el sepulcro. Ese es el sepulcro. Pero el Seol es el lugar donde las almas de los muertos están. La Biblia nunca dice que un hombre pone a un muerto en el Seol.
pusimos a un muerto, a un cuerpo en el Seol. No, fue sepultado en tal y el tal lugar. El Antiguo Testamento nunca habla de un hombre que toca el Seol. Nunca habla esto. Nunca habla eso. Así que esa palabra es que ver. Y así que hay una distinción entre el sepulcro y entre el Hades, el lugar de los muertos. Y aquí, amados hermanos, es un lugar que no se conoce, pero es un lugar que habla la Biblia. Y nos dice la Biblia que nunca se dice que un hombre desciende al sepulcro, sino que desciende a la sepultura. Hay en las Escrituras, nos da la Biblia el testimonio de lo que ocurre en el Seol. En el Seol nos explica la Biblia que hay conversaciones, que las almas de los hombres hablan estando en el Seol, en el lugar de los difuntos, de las almas. Miren lo que dice, por favor, en Ezequiel capítulo 32, en el Antiguo Testamento. El profeta Ezequiel habla de esta forma, capítulo 32, versículo 21, lo siguiente. Entre los muertos a espada caerá, a la espada es entregado, traedlo a él y a todos sus pueblos. De en medio del Seol hablarán a él los fuertes de los fuertes, con los que le ayudaron, que descendieron y yacen con los incircuncisos muertos a espada. Hay en el Seol conversaciones. Por lo menos hay 3 porciones que nos muestran que en el Seol, en el lugar de los muertos, hay conversaciones. Isaías capítulo 14, el profeta Isaías, hablando del rey de Babilonia. Un rey que aunque tuvo varias experiencias en su vida, Dios habló en la vida de este rey Nabucodonosor varias veces. Nabucodonosor no se convirtió al Señor. No encontró en el Señor porque no recibió lo que el Señor le daba, le ofrecía. Y murió Nabucodonosor. Y la palabra de Dios nos dice en el capítulo 14 de Isaías, el versículo 9, dice la palabra de Dios lo siguiente. El Seol abajo se espantó de ti, despertó muertos que en tu venida saliesen a recibirte. Hizo levantar de sus sillas a todos los príncipes de la tierra, a todos los reyes de las naciones. Todos ellos darán voces y te dirán, tú también te debilitaste como nosotros y llegaste a ser como nosotros. Descendió al Seol tu soberbia y el sonido de tus arpas, gusanos será tu cama y gusanos te cubrirán. Así que en el lugar de los muertos hay conversación. En el lugar donde están las almas de los hombres hay conversación. Y en Lucas capítulo 16, que hemos leído en esta tarde, Lucas capítulo 16, esta porción bíblica dice lo siguiente, en Lucas capítulo 16, los versículos 19 al 31, dice la palabra del Señor lo siguiente. Versículo 23. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua, y refresques mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Hay una conversación que se da y que la Biblia nos permite ver cuál es la condición de los hombres en el lugar de los muertos, que se llama, en el hebreo, se llama Seol, y en griego es Hades. Hay una conversación ahí. Así que, amados amigos y hermanos, cuando usted está preguntándose dónde están los muertos, la Biblia responde que están
en el Seol, en el lugar de los muertos, y en el Hades, que es el mismo lugar, solo son palabras diferentes para poder pronunciarlas en idiomas diferentes. Y por lo que nos dice la palabra del Señor, hay una cosa muy importante que no hemos logrado ver las personas. Y es lo que nos dice el capítulo 16, el capítulo 23 del libro de Lucas. Permítame buscarles el capítulo 23 del libro de Lucas, los versículos. Y aquí entran, amados hermanos, este lugar del Seol. Y por lo que vemos en Lucas 16, este lugar del Seol, antes de que Jesús resucite de entre los muertos, este lugar estaba repartido en dos partes, la parte superior y la parte inferior. Y en la parte superior estaban todas las almas de los hombres que habían muerto, pero que habían confiado en el Señor Jesucristo. El Señor había dado una sentencia en Génesis: vas a trabajar todos los días de tu vida hasta que vuelvas al polvo, porque polvo eres y al polvo volverás. Es un aspecto de la muerte natural que experimentaremos todos los seres humanos, pero también a lo largo de los primeros libros de la Biblia se muestra la parte espiritual de todos los hombres cuando mueren. Y para todos los hombres, tanto los hombres justos, los hombres que tienen fe, los hombres que han confiado en el Señor, tanto ellos como los que no lo han hecho, irán al Seol, porque el Seol es el lugar de los muertos. Ahí están, y por lo que nos dice Cristo, está en el centro de la tierra, en el corazón de la tierra, en el núcleo de la tierra. Ahí está el Seol, que ahora sabemos que también se refiere al Hades. Ahí está. Y por lo que leemos en las Escrituras, a ese lugar, lo que nos dice Lucas capítulo 16, que la parte de arriba estaba Abraham consolando a todos estos justos que habían muerto, y ahí estaba Adán, y ahí estaba todos los que le precedieron, y los que están muertos, sus almas ahí están, pero en la parte inferior están las almas de los hombres impíos, de los hombres que no se arrepintieron. Ahí está. Y por lo que se puede notar, se pueden ver. Pero dice el escritor, dice el Señor Jesucristo, y nos narra Lucas, dice lo siguiente: pero el rico está pidiendo que Abraham mande a alguien para que a sus hermanos se les hable del evangelio, para que no vengan a este lugar de tormento, sino que estén en el lugar donde son consolados los hombres que han puesto su confianza en Jesucristo, que han puesto su fe en Dios. Envía a Lázaro a mi casa, porque tengo 5 hermanos, y no vengan a este lugar o a esta parte del Seol donde somos atormentados. Y Abraham le dice lo siguiente en capítulo 16, versículo 26. Además de todo esto, una gran cima con S, está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a ustedes, a vosotros, no pueden, ni de allá pasar aquí tampoco pueden. Así que en el Seol las personas hablaban, se podían ver, pero nadie podía pasar de un lugar hacia otro. Y por lo tanto, ninguno de los muertos puede salir. Están ahí, están confinados. Estos que han sido muertos juntamente como los no creyentes son consolados, pero los que no están siendo atormentados allí. Y nadie puede pasar, nadie quiere, aunque todos quieran pasar ahí, no pueden, ni los de allá pasar acá, por supuesto. Mateo capítulo 12, permítame leerle lo que acabo de mencionarle hace un momento, Mateo capítulo 12, versículo 40, dice lo siguiente: esta generación que Jesús vivió mientras hacía sus milagros y predicaba de su amor, y
y persuadía a los hombres a poner su confianza en él, esa generación mala, porque están viendo las obras de Jesús, están viéndolas, escuchando el mensaje de Jesús, esa generación de hombres que llama generación maligna, exige pruebas, exige evidencias, y las evidencias por todas partes. Nos dice la Biblia que la fama de Jesús se escuchaba por todas partes. Juan el Bautista, él sabía que Jesús, el Mesías, debía de comprobar o corroborar su ministerio con un ministerio de sanidad. El profeta Isaías había dicho que en la tierra de Neftalí, de Zabulón, luz les iba a resplandecer, iba a ser iluminada por la gloria del Señor. Así que cuando Jesús empieza a predicar, los cojos, los ciegos, son sanados, son curados, y esa tierra vio gran luz. Y Juan el Bautista llama a unos de sus seguidores, a dos de sus discípulos, y vayan y le pregunten a Jesús, ¿eres tú el que habíamos de esperar o tendremos que esperar a otro? Y Jesús en ese mismo momento hizo milagros, sanó cojos, hizo milagros. Y entonces le dice a los discípulos, vayan y díganle a Juan, los ciegos ven, los cojos andan, y a los pobres es anunciado el reino de Dios. Así que cuando Jesús está haciendo milagros, los judíos le dicen estas palabras. Es Mateo capítulo 12, versículo 38 al 42, dice así: entonces respondieron algunos de los escribas, los que transcribían, los que escribían en las escrituras, dice, entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos, diciendo, Maestro, deseamos ver de ti señal. Él respondió y les dijo, la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no les será dada, sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Así que cuando Jesús muere, entrega su vida, él desciende a ese lugar llamado el Seol. Y hay una porción muy hermosa que nos muestra que a ese lugar llamado Seol, el lugar donde son consolados todos los que han puesto su confianza en el Señor, a ese lugar se le llama en la Biblia el paraíso. Lo sabemos también por Lucas capítulo 23. Lucas capítulo 23, este es un cuadro cuando Jesús está en la cruz y los malhechores están ahí con él. Estos malhechores habían participado en sedición, están ahí porque son criminales, porque eso es lo que su conducta y sus obras merecen. Son juzgados por las leyes romanas y llevados a la muerte vergonzosa de la cruz. Pero estando en esa condición, uno de ellos pone su confianza en el Señor Jesucristo. Y nos dice esta porción bíblica que se encuentra en Lucas capítulo 23, y dice lo siguiente, versículo 40, Lucas 23, 40, dice lo siguiente, respondiendo el otro, le reprendió diciendo, el primero dijo de Jesús estas palabras, y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba a Jesús, diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Él es un salvador de los pecadores, pero este hombre no está ejerciendo su fe. Versículo 40. Respondiendo el otro malhechor, le reprendió a él diciendo, ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación de la cruz? Nosotros, a la verdad, juntamente padecemos, justamente, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas ningún mal hizo. Y dijo a Jesús este hombre,
acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto, te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Así que Jesús muere, Él entrega su cuerpo, entrega su espíritu, muere. Nos dicen las porciones bíblicas de los evangelios que cuando llega José de Arimatea y pide el cuerpo de Jesús, Pilato pide a los soldados que aceleren la muerte de los hombres. Y tomando una especie de palo, le quiebran las piernas al primero malhechor, para que al estar como descolgado del madero, sus pulmones se contraigan, se asfixien los hombres y mueran, y su muerte sea rápida. Y llegaron con el primero y le quebraron las piernas, y van con el segundo, y así, y cuando llegan a Jesús se sorprenden, nos dice la Biblia, porque él había muerto, había entregado. Pero por lo que ha dicho Jesús, de cierto te digo, que hoy estarás conmigo en el paraíso. Eso significa que al morir descendería el malhechor y Jesús en el Seol y en el lugar del consuelo, en el lugar de los muertos, de las almas de los muertos. Este paraíso, cuando Jesús muere, nos dice Efesios capítulo 4, escuche cómo explica Efesios capítulo 4, versículo 8, explica lo siguiente, hablando de un hombre que ha conquistado a sus enemigos y que ha traído para ellos, le ha llegado con regalos para darle a cada uno de ellos, después de una victoria sobresaliente. Y esta misma analogía Jesús la dice de sí mismo cuando desciende a las partes más bajas de la tierra y al resucitar, Él reparte a los hombres estos dones, diciendo aquí el capítulo 4 de Efesios lo siguiente, y eso de que, versículo 7, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, por lo cual dice la Biblia, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles. Amados amigos que me están escuchando en esta tarde, que me está viendo, cuando Jesús resucita de entre los muertos, llevó a todos estos hombres que habían sido retenidos como en la cautividad, como nadie puede salir, siendo consolados, hasta esperando la mejor y perfecta de todas las resurrecciones. Y Jesús al resucitar llevó consigo a todos esos hombres, a todas esas almas de los hombres que habían puesto su confianza en el Señor. De tal manera que ahora, cuando leemos en 2 Corintios, el capítulo 12, encontramos que el paraíso ya no está en el Seol. Lo encontramos el paraíso que se encuentra en el tercer cielo, donde está Dios, donde mora Dios. Capítulo 12 de 2 Corintios, dice la palabra de Dios lo siguiente. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco a tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. Ahora encontramos el paraíso no en el centro de la tierra, no en el corazón de la tierra, sino en el tercer cielo. Hoy, cada persona que muere, o va al lugar de los muertos en el centro de la tierra, llamado el Seol, o va a la presencia
de Dios. En el tercer cielo, todos los hombres que han puesto y ponen su confianza en Jesucristo van al cielo. Por eso, amigo, les digo que Cristo, cuando Cristo dice estas palabras de creer en Él, está hablando el Señor de una de las grandes, maravillosas bendiciones y únicas bendiciones que el hombre puede recibir de Dios. La salvación significa no estar en el Seol, sino estar en la presencia del Señor. Y permítame leer una porción que se encuentra en el Evangelio de Juan, cuando Jesús cuando Jesús sana a un paralítico y Él le dice, levántate, toma tu lecho y anda. Este paralítico está cerca de un estanque que se llama Siloé, y estos hombres tenían la confianza que había un estanque ahí, que al momento que el agua se quitaba, ellos creían que un ángel venía y quitaba el agua, y la primera persona que descendía a ese estanque de agua, al descender al estanque del agua, quedaba sano. Cualquier enfermedad que tuviera, al descender, sanaba. Cuando Jesús pasa por ese estanque, por ese pórtico, por ese lugar donde había una multitud de enfermos, cojos, paralíticos, y ve a un paralítico en particular y le pregunta, ¿cuántos años lleva enfermo? Él dice, tengo muchos años de enfermo. Y él dice, ¿qué pasó? Es que cuando el agua se quita, no hay nadie que me ayude para bajar el agua, y entre tanto que yo quiero llegar a meterme, otro antes que yo desciende. Tanto los judíos como los seres humanos llegamos a tener expectativas de otras personas para ser curados y para tener esperanza. Y Jesús habla de sí mismo en este capítulo 5 de Juan, hablando que Él tiene todo el poder para perdonar, para librar a las personas y para poder tener una esperanza verdadera. Permítame leerles aquí en Juan capítulo 5, esta porción bíblica que dice 5:24, dice lo siguiente. De cierto os digo, le dice Jesús a los judíos, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que lo oyesen vivirán, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Y también le dio autoridad de hacer juicio, por cuanto es el Hijo del Hombre. No se maravillen de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Cuando Jesús hace este milagro y le dice al paralítico, levántate, toma tu lecho, vete a tu casa, anda, los hombres empezaron a hablar mal de Jesús. Y Jesús tiene que decirles, hablar de su deidad y de su poder que Él tiene sobre la naturaleza, sobre el cuerpo de los seres humanos, sobre el destino de los hombres. Y Él dice, de cierto le digo que el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. La primera cosa que Jesús dice con respecto a esto es que el que confía en el Señor, el que cree en Él y sabe que Él ha venido de Dios, que Él es Dios, dice Jesús, tiene vida eterna y no vendrá a condenación. La condenación de la Biblia, escuche por favor, es rechazar a Jesús, es buscar otros caminos, es seguir el propio consejo de su corazón, es evitar al Señor Jesucristo. Y dice, el que esto hace, vendrá a condenación. Permítame leerles una de las porciones más tristes de la Biblia.
Es más triste porque los hombres escucharon, pero no creyeron en Él, no confiaron en el Salvador. Y es muy triste porque el futuro de estos hombres se describe en la Biblia como dando cuentas a Dios, como no teniendo ningún argumento y siendo arrojados al infierno. Dice así la palabra de Dios, Apocalipsis capítulo 20, versículos 11 al 15, dice la Biblia lo siguiente. Y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que habían en él. Y la muerte y el Hades entregaron los muertos que habían en ellos. Y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Amados amigos y hermanos que me escuchan, esta es una de las porciones más tristes, porque tanto los creyentes como los no creyentes morirán, pero la vida y la ruta de los justos está trazada para el cielo, pero también está trazada para aquellos hombres que rehúsan no confiar en el Salvador, en el Señor Jesucristo. Y el Seol recibirá a todas esas almas de los hombres. La Biblia habla de la resurrección de los no creyentes. Todos esos hombres que están en el lugar de los muertos están esperando un día cuando Dios resucite a esos muertos. Y esos muertos se nos narra en la Biblia. Dice Juan que ve esto. Él dice, vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios. Y fueron abiertos los libros y fueron juzgados los hombres según sus obras. Y el que no fue hallado su nombre en el libro, fue lanzado al lago de fuego. Cuando dice la Biblia obras, significa que la fe que tienen las personas en el Señor se muestra, se ve por sus obras, por sus buenas obras, por sus nuevas obras, por las obras del cambio de vida, por la fe, por la relación que tienen ahora con Jesucristo. Pero los hombres que aún así fueron supersticiosos, dijeron haber seguido una religión, pero sus obras demostraron que no hubo un cambio verdadero en ellos. Porque la vida nueva se muestra por las obras. No estamos diciendo, la Biblia no dice que es por las obras que se salva, pero la nueva vida, la vida en Cristo, la vida de fe, se muestra por obras buenas, obras de arrepentimiento, porque Dios ha hecho de nosotros una vida nueva para andar en buenas obras. Pero también el hombre que no conoce, que no se arrepiente, también su vida da testimonio de que no se ha arrepentido por sus malas obras. Y los libros fueron abiertos. Y el que no, y dice la Biblia que el Seol, que el Hades, entregaron los muertos que estaban en ellos, los que estaban ahí confinados hasta este día. Y fueron juzgados los hombres. Y el que no se halló inscrito, el que no se encontró su nombre en el libro de la vida, fue lanzado al lago de fuego. Amado, por eso Jesús dice, de cierto les digo, que el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, tiene perdón, tiene vida nueva y eterna en Jesucristo. Y no vendrá a la condenación. El hombre que ha puesto su confianza en el Señor no vendrá para ser condenado. Porque uno mayor que él, con su muerte y su resurrección, le ha dado la esperanza de la vida eterna. Y cuando parta de esta tierra, irá a la presencia de Dios. Su nombre será escrito en un libro.
Su nombre es conocido por Dios. Dice Pablo a Timoteo, conoce el Señor a los que son suyos. El Señor conoce a los que son suyos y apártese toda aquella persona, apártese de iniquidad, toda aquella persona que invoca el nombre de Cristo. Jesús lo dijo de otras palabras. Dice Jesús, yo conozco mis ovejas me siguen y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, dice Juan capítulo 10. Mis ovejas me siguen y no perecerán jamás. Pero los que no son de él vendrán a condenación. Amigo que me está escuchando, amigo y hermano que me está escuchando, ¿usted ha confiado en el Señor? ¿Usted tiene la esperanza de la vida eterna? ¿Dónde irá usted después de morir? La Biblia habla del lugar de los muertos, el Seol, pero la Biblia dice que todo aquel que cree en Cristo irá al cielo, al paraíso, a la presencia del Señor, gozando de su presencia. ¿Cómo sabemos que gozan de la presencia del Señor? El Salmo 16 dice lo siguiente. El libro de los Salmos, capítulo 16, escuche lo que dice, por favor. Dice las siguientes porciones bíblicas. Porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Así que todos aquellos que nos han precedido, aquellos que han confiado en el Señor, gozan de la presencia del Señor. Pero aquellos que no, están en el Seol, en el tormento, esperando el día del juicio, en el cual dice la Biblia que los muertos entregaron los muertos que habían en ellos, el Hades entregó los muertos que estaban en ellos, y fueron juzgados los hombres. Daniel, el profeta Daniel, dice esta porción en el capítulo 12, dice lo siguiente. Daniel, capítulo 12, habla de los hombres, de la diferencia de los hombres, de aquellos hombres que han confiado en él y de aquellos que han rechazado al Señor. Dice lo siguiente: y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Amados y amigos que me escuchan, hoy es el día para arrepentirse. Es que Jesús ya pagó por los pecados. Es que ya Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. El Señor vino a buscarnos. Vino a darnos la esperanza de la vida eterna. Vino a darnos la libertad. El capítulo 2 de Hebreos dice así lo siguiente. Capítulo 2 de Hebreos. Hablando de esa situación de la muerte. De ese destino para todos los seres humanos. En Hebreos capítulo 2, la palabra de Dios dice lo siguiente, permítame, aquí lo tengo. Hebreos capítulo 2 dice lo siguiente. Hebreos capítulo 2 dice así. Hablando de la muerte, el sufrimiento de Cristo, que se identificó con nosotros en los padecimientos que tenemos. Sufrió igual que nosotros sufriremos esta clase de vida y esta clase de vida que llevamos, pero Él resucitó y dice lo siguiente: porque el que santifica y los que son santificados, de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos, diciendo: anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré. Y otra vez dice: yo confiaré en él. Y de nuevo, he aquí yo y los hijos que Dios me dio. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo. Jesús, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. Así que, amados amigos, le invito que en esta mañana, en esta tarde, en este día,
a la hora que usted está viendo este mensaje, pueda ver al gran Salvador de los pecadores, pueda ver aquel que nos dio la esperanza de la vida eterna, que todo ha empezado con oír su palabra y creer en él. ¿Y usted dónde encuentra su esperanza? Usted cuando muera, ¿dónde encontrará el ánimo de su vida, la esperanza? ¿Dónde pasará la eternidad? Hoy se está recordando a los muertos. Los muertos no están, los muertos no regresan. Están en un lugar esperando el día del juicio de Dios, que se llama el juicio del gran trono blanco. Dios examinará, y lo sabe el Señor, el corazón de los hombres. Yo le invito a que en esta hora del día pueda ver al gran Salvador de los pecadores y se acerque con fe a Él, porque lo que va a recibir de Él es perdón y la esperanza de la vida eterna. Vamos a orar. Señor, yo te doy gracias por todos aquellos que están escuchando este mensaje de tu palabra, un mensaje de vida. Te ruego, Señor, que esos corazones que tú has tocado los lleves hasta Cristo y que vean lo que Cristo ha hecho por ellos y cómo Cristo ofrece el perdón de sus pecados y la esperanza de la vida eterna para todos aquellos que en Él creen. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo. Amén. Si usted es una de esas personas que ha puesto su confianza en el Señor Jesucristo, le animo a que nos envíe un mensaje de texto, que nos envíe en el chat un comentario. Quisiéramos conocerle, quisiéramos felicitarle, quisiéramos proporcionarle una Biblia, quisiéramos enseñarle cómo puede uno crecer en su vida cristiana. Así que háganos llegar su mensaje a través de este chat, de este mensaje de vida. Que Dios les bendiga. Pastor Héctor Cocón. Hasta pronto, hasta la siguiente entrega, la siguiente transmisión. Dios les siga bendiciendo. A tus pies arde mi corazón, a tus pies entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste y hoy me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies. Estar a tus pies, no hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies, a tus pies. Arde mi corazón, a tus pies. Entrego lo que soy, es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste y hoy me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. Y aquí
postrado a tus pies, y aquí permaneceré a los pies de Cristo. Y aquí permaneceré postrado a tus pies, y aquí permaneceré a los pies de Cristo. Y aquí permaneceré postrado a tus pies, y aquí permaneceré a los pies de Cristo. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, estar a tus pies. Gracias por habernos acompañado hasta este momento en esta nuestra transmisión en línea de nuestra Iglesia Bautista Bíblica Montesión. Como cada semana, le recordamos que si ha sido de bendición para usted este mensaje, lo comparta a través de sus redes sociales. También, si tiene alguna petición de oración, alguna duda, no dude en contactarnos en nuestro buzón de Facebook. Con gusto le estaremos atendiendo. Otra situación, si usted necesita algún acompañamiento, alguna consejería, algo en el cual podamos servirle, por favor, contáctenos también a través de nuestro buzón. Hay gente preparada que puede acompañarle en cualquier necesidad que usted tenga. Gracias, hermanos, por acompañarnos y les deseamos que tengan una excelente semana. Que Dios los bendiga. Recuerden que somos una comunidad, somos una familia, somos una iglesia, somos Montesión.